Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo está Hingog? Hola Jeff, estoy bien, Hingo también. Por cierto, el día de la carta será el 23 de julio de 2025. Ojalá puedas venir. Qué bien. ¿Qué actividades habrá? No te lo imaginas, Jeff. Habrá muchos eventos, Ah, especialmente el Festival Caliga. Muchos aritas vendrán del 19 al 23 de julio. qué emocionante Jesús. Terminaré mi trabajo aquí en Japón y voy a visitar. Extraño mucho nuestra ciudad. Me alegra oír eso cuando planeas venir. Pronto terminaré mi trabajo, pediré permiso y volaré el 17 de julio. Perfecto, chef. Vas a destrabar todo. Seguro, vamos a salir cuando llegue. Claro, termina tu trabajo para que estés listo para tu viaje. Cuídate, nos vemos pronto. Gracias Jesús. Hasta pronto.